No recuerdo con mucha claridad el año inicial, pero me parece que fue en el año 1983 Sí. que Sí. yo recibí una invitación. En ese tiempo yo estaba de coordinador de escuela para padres del Ministerio de Educación y nos vino a visitar una técnica, una especialista francesa que era la Chantal Saclier. Entonces ella me fue a visitar en la oficina donde yo trabajaba. Creo que era el año 83 o debe haber sido 83, 84 más o menos. Lo que quiere decir hace más o menos 40 años. Entonces ella me fue a visitar y me contó, me dijo, estamos visitando todos los países de América Latina porque queremos hacer una organización a favor de la niñez y de la familia que trabaje en todos los países de América Latina y que pueda tener una relación internacional con otros organismos. A mí me pareció interesante y le dije que puede contar conmigo. Al poco tiempo de eso, debe haber sido por el año 84, yo recibí una invitación para visitar Costa Rica y en esa oportunidad reunirnos con todos los demás especialistas de otros países de América Latina para conformar una asociación internacional que se llamaba Red para la Infancia y la Familia de América Latina y el Caribe. Entonces, yo visité Costa Rica y ahí tuve la oportunidad de compartir con otros colegas. Me acuerdo, había colegas de Colombia, del Perú, de Costa Rica mismo, de la Argentina, del Brasil y creo que de México también. Entonces, con esos colegas se formó la Asociación Red para la Infancia y la Familia de América Latina. ¿Cuál era el propósito inicial? En ese tiempo no había el Código de la Niñez y Adolescencia. En ese tiempo había muy pocas organizaciones que trabajen a favor de la niñez, básicamente de la niñez que estaba fuera, por ejemplo, del sistema educativo o del sistema social. Y también no habían programas o había muy pocos programas a favor de la familia. Entonces, el expresidente de Costa Rica, que se llamaba, no sé si viva todavía, Rodrigo Carazo, él se interesó en ese tema y en la casa de él se formó el núcleo inicial de la Red para la Infancia y la Familia. Entonces, habían tres propósitos fundamentales. El uno, el de que todos los países puedan tener un código de la niñez. En segundo lugar, que pueda haber el apoyo de los organismos internacionales para las ONGs que trabajen a favor de la niñez y la familia. Y en tercer lugar, que se pueda auspiciar el desarrollo de otras organizaciones más con el propósito de que haya varios entes, varias instituciones que trabajen a favor de la niñez. Entonces, esos eran como los tres ejes principales de trabajo con los cuales se inició. Obviamente que el comienzo fue un poco duro porque no se tenía todos los recursos.
Pero el expresidente Carazo, ¿qué es lo que hizo? Él hizo un viaje a Europa y creo que él estuvo en Suecia, estuvo en Holanda. Estuvo en Noruega porque también había grupos noruegos que apoyaron, y entonces él hizo contactos con algunas organizaciones con el propósito de obtener financiamiento, porque no había ningún financiamiento. Entonces eso permitió que algunas organizaciones internacionales que estaban radicadas en Europa apoyasen económicamente el desarrollo de la Red para la Infancia. Entonces, la Red para la Infancia nació justamente por el apoyo político, se puede decir, del expresidente de Costa Rica y de un grupo de especialistas, pero también por el apoyo económico que se consiguió de algunas organizaciones europeas. Entonces, entre las organizaciones europeas estaba Noviv de Alemania, de Holanda, estaba Rada Barden de Suecia, estaba Red Barden de Noruega, y habían como unas 4 o 5 organizaciones más. Entonces ellos fueron los que apoyaron económicamente el funcionamiento de la red. Entonces, con esos apoyos nosotros logramos entonces que en todos los países de América Latina se constituyan núcleos nacionales de la red. Y ahí yo le pedí a Eloísa para que ella sea la coordinadora nacional de la red, y ahí empezamos recién a trabajar ya a nivel ecuatoriano. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos en el Ecuador? Primeramente, había necesidad de discutir y de aportar, sobre todo de aportar con ideas para la creación del Código de la Niñez. Ese fue uno de los puntos importantes. Principales. El segundo punto era tratar de organizar, por ejemplo, y de apoyar todas las organizaciones que estén trabajando a favor de la niñez. Y como tercer punto, pues entonces nosotros también hicimos contacto con universidades. Entre esas estaba la Católica, estaba la Central y creo que la Universidad de Guayaquil, para darles a conocer que esta nueva organización estaba interesada en el desarrollo de la niñez a nivel nacional. Entonces, más o menos esa sería como el comienzo de la red. El comienzo de la red, con auspiciado, con la dirección también de Chantal y Cristina Celedón. ¿En qué punto entró también y dónde quedó la sede primero? Era en Costa Rica, ¿no? Ya, la sede principal estaba en Costa Rica porque, a ver, Cristina Celedón era cuñada del presidente Carazo, pues. Entonces, el presidente Carazo, por delicadeza, no podía nombrar a la propia esposa y le nombró a Cristina, que era la cuñada, para que ella sea la coordinadora internacional de la red. Y Chantal era como una especie de una promotora internacional que viajaba por los distintos países para hacer el trabajo de promoción. Y en esta época también estaba justamente ya saliendo lo de la Convención de los Derechos del Niño. Claro, a ver, ¿qué es lo que había pasado ya? ¿Qué es lo que había pasado? Que la Convención de los Derechos del Niño se expide en las Naciones Unidas por los años 60, a fines de los años 60, pero eso, como decir, quedó como una especie de letra muerta. ¿Por qué? Porque no había la reciprocidad en los distintos países. Entonces, ¿qué es lo cuál era el pensamiento del presidente Carazo? Él decía, cada país tiene que tener su propia convención, su propio código de la niñez. En el Ecuador no había nada todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros?
nos reuníamos y se desarrollaban, por ejemplo, algunas ideas, qué es lo que puede contener el Código de la Niñez, basándonos naturalmente en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, son dos momentos que están entrelazados justamente a través de la red. Y ahí es cuando se hizo el Código de la Niñez aquí, se expidió el Código de la Niñez en el 2003, ya ese código tenía incorporado la Convención de los Derechos del Niño. Exacto, ¿no? Y entonces ya se hablaba más ya no se hablaba de maltrato, sino se hablaba del buen trato. Exactamente, así es. Se modificó inclusive, como decir, el vocabulario con el cual había que dar el tratamiento a los temas de la niñez. Sí era. Y entonces, ahí viene ya todo el tema, por ejemplo, de los niños de la calle, los niños trabajadores, los niños desprovistos de un hogar, los niños en situación de riesgo, los niños que estaban fuera del sistema escolar, los niños que estaban fuera del sistema social. Entonces ahí viene ya todo el trabajo que había que hacer en las distintas instancias. Exacto. Y la conexión que tenían justamente la Red para la Infancia con Escuela para Padres y con el INFA, porque me parece que justamente auspiciaron algunos, inclusive hicieron algunos spots publicitarios con el INFA, me parece. Dos cosas, que Escuela para Padres servía como una especie de núcleo para apoyar el desarrollo de la red. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que como Escuela para Padres tenía el apoyo de este organismo de la presidencia, como era ¿dónde estaba doña Margarita? El INFA. El INFA, claro. El Instituto Nacional del Niño y la Familia. Entonces, exacto, sí, como había el apoyo de parte de ellos, entonces había una vinculación con los dos procesos, sí. Exacto, sí. ¿Qué en esta etapa de sus comienzos de la red, qué programas se auspiciaron? Por ejemplo, como el trabajo que tuvieron con el INFA, que hicieron esos spots publicitarios, se hablaba sobre el buen trato y cómo justamente pedagógicamente permitirle a las instituciones que apliquen estos spots publicitarios para promover el buen trato dentro de las instituciones. Claro. Bueno, ¿quién auspició esto? Creo que fue Holanda, ¿no? Sí, Holanda auspició, sí, cómo no. Novib de Holanda era el auspiciante de todas estas actividades. Nosotros hicimos varios spots publicitarios y además también iniciamos las publicaciones de Escuela para Padres. Exacto. Y ahí venía también todo el tema de la red. Sí. Exacto. Cuando tú decías de los niños de la calle, creo que vinieron del Perú, porque eso también auspiciaron, ¿no? Vinieron del Perú a capacitarse aquí, a mirar el programa que tenían aquí. Empezaban los de los salesianos, ¿no? Ya. Bueno, habían un sistema de intercambios. Exacto, sí. Entonces, muchas organizaciones que estaban recién iniciando la actividad querían saber qué es lo que se hacía en el Ecuador. Entonces, vinieron varias personas, tanto de Costa Rica como también del Perú. Vinieron varias personas para trabajar y ver, por ejemplo, cómo se atendía el asunto de niños de la calle. Ventajosamente, nosotros teníamos una muy buena relación con los salesianos, que eran los que tenían en primer lugar en Don Bosco, en segundo lugar tenían San Patricio. Exactamente. Entonces,
en todos esos ambientes se trató justamente de que, en primer lugar, se les dio capacitación a los promotores y las personas que actuaban, justamente que trabajaban con los niños. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que se incorporaron 2 peruanos y 2 costarricenses que vinieron a conocer lo que se hacía en ese tema. Y entonces ellos obviamente hicieron un bonito trabajo, porque también comentaban qué es lo que se hacía en el Perú y qué es lo que se hacía también en Costa Rica sobre el asunto. Sí, fue muy interesante toda esa actividad. O sea que la red propiciaba el encuentro, todo, claro, el encuentro de países que tenían necesidades similares, claro, y el intercambio de experiencias que se podían replicar. Claro. Me imagino que entonces lo que se hizo, por ejemplo, fueron trabajos como regionales, ya, eran como trabajos como regionales. Entonces, por ejemplo, gente del Perú, y también de Colombia vinieron una vez. Entonces, gente del Perú y de Colombia venían a Ecuador. De la misma manera, por ejemplo, gente de Centroamérica iban a Costa Rica, porque en Costa Rica había desarrollado bastante el trabajo. Había un sistema de atención a las niñas madre, había un sistema de atención a niños de la calle y a niños trabajadores también. Entonces, todos los demás países de ese sector o esa región iban y hacían el contacto y conocían lo que se estaba haciendo, como también participaban con ellos durante una cierta temporada. Y lo mismo se hizo también en el Cono Sur, es decir, fueron al Uruguay colegas de Paraguay, de la Argentina y también del Brasil. Entonces, esos contactos eran muy interesantes porque permitían que se pueda replicar una experiencia que era considerada, nosotros decíamos, son experiencias exitosas. Sí. Entonces, una experiencia exitosa, no decíamos una innovación porque era muy pretencioso, pero decíamos son experiencias exitosas que se vienen desarrollando. Entonces, del Perú y de Colombia vinieron, como también de Costa Rica, para conocer, por ejemplo, todo lo que se hacía con niños de la calle aquí. ¿Qué personas aquí en el Ecuador se incorporaron a la Red para la Infancia y qué instituciones? ¿Te acuerdas? Ya, cómo no. En esa época. Bueno, había varias instituciones que venían trabajando con nosotros. Eran fundamentalmente de carácter religioso. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos contacto con los salesianos y los salesianos apoyaron muchísimo y también recibieron el apoyo porque también les dimos la oportunidad para que puedan viajar. Pero a más de eso también había, por ejemplo, con las hermanas de la caridad había una relación muy estrecha y ellas también asistieron a varios eventos que fueron organizados por nosotros. De manera que sí hubo ese contacto y esa interrelación institucional. ¿Sí? Y lo mismo con Guayaquil, creo, ¿no? ¿Te acuerdas del...? Ya, en Guayaquil trabajamos sobre todo con los organismos que tienen que ver con niños discapacitados. Entonces estaban Fascinar, estaba 2 o 3 organizaciones más, y ya me he de acordar los nombres. Entonces esas 2 organizaciones más que trabajaban con los niños discapacitados se vincularon precisamente a la red y ellas recibieron el apoyo también porque nosotros les dábamos posibilidades para que hagan intercambios entre ellas y apoyaban también el desarrollo de ciertas actividades concretas como son, por ejemplo, seminarios que se hacían y reuniones de trabajo con ellas, ¿sí?
Es decir, la capacitación y la experiencia fluía con este intercambio de experiencias. Bueno, fue múltiple, ¿no? Exacto. Fue múltiple en ese sentido porque nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con toda esa gente y conocer también lo que se estaba haciendo, lo que faltaba por hacer. Entonces, el tema de Guayaquil fue interesante porque era básicamente con niños en situación de riesgo, ¿no? Sí. Sí. Y después de esta experiencia tan fructífera, ¿cómo fue lo que ya se pensó en que sea el núcleo de Ecuador? Claro. ¿Qué pasó con los núcleos de los otros países? Entonces sí, lo que se hizo fue justamente apoyar toda la organización nacional, porque como ya habían experiencias que se realizaron a nivel de cada uno de los países, bueno, en algunos países fue un poco más difícil, en otros más fácil porque había el respectivo contacto, pero lo que se puede decir es que cuando ya se había madurado lo suficiente, entonces se pensó en hacer ya los núcleos nacionales de la red. Entonces, en ese núcleo nacional de la red intervenimos, estuvimos Eloísa, estuvo Rómulo López, estuvo creo que Rubén Díaz, unas 4 o 5 personas. Entonces, con ellos se organizó ya el núcleo nacional de la red. Y los salesianos también, me parece que el padre Paredes estuvo... Claro, porque, por ejemplo, Rubén Díaz era parte de los salesianos, claro, sí, y entonces ellos entiendo que le nombraron a él para que él les represente en cada una de esas cosas. El padre Halligan también, me parece que estaba... Con él había más dificultad porque él trabajaba solo, no le gustaba así que vayan a estar viendo lo que hacen ni tampoco interviniendo. Unas 2 veces nosotros nos fuimos, pero la segunda vez al padre como que no le gustó, dijimos dejémosle, que él siga nomás haciendo lo suyo. O sea, ya cuando se aprobó, cuando tú estuviste de subsecretario y se aprobó los estatutos de la red, entonces eso fue en 1993, ¿no? Claro, así 93. era. Entonces sí. ya se estaba preparando lo del Código de la Niñez, que fue en el 2003 que ya comenzó a funcionar. Claro. Y entonces se necesitaba la capacitación a nivel nacional, la difusión del Código de la Niñez, y en ese punto, ¿cómo intervino la red? Bueno, a ver, lo primero, el Código de la Niñez se aprueba en el 2003, pero se venía discutiendo desde hace 10 años antes. Claro, sí. Y ahí nosotros interveníamos. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos varios de los artículos, algunos de esos se llegaron a aprobar en su totalidad, otros se modificaron, otros no fueron aceptados, pero de todas maneras el aporte de la red fue importante porque eso permitió que haya una organización que esté impulsando. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacíamos cuando habían esas reuniones en el ministerio? Asistíamos, dábamos nuestras opiniones y también hacíamos las observaciones a los procesos que se estaban desarrollando, de manera que nosotros sí intervenimos, o sea, como red, la red sí intervino en todo lo que es sobre todo la elaboración de los artículos para el código. Ahora, una vez que se apruebe el código en el 2003, ahí recién la red empieza a apoyar también la difusión del código. Eso fue muy importante porque nosotros hicimos varios seminarios sobre el tema relacionado con el código.
Y en esta época se produce algo tan interesante como es este contacto también con las familias que habían adoptado niños del Ecuador y que querían ofrecer este apoyo para la capacitación también, que es lo que decíamos de una capacitación integral con el personal de las instituciones, entrando sobre todo al personal de servicio, ¿no es cierto? Y ahí es cuando por primera vez empieza ya esta capacitación a todas las organizaciones, que después se quedó justamente con la etapa de las educadoras, y la red firma diríamos una especie de convenio con el gobierno sueco, con ASDI. Claro, con Forunsid, creo, ¿no es cierto? Así. No, pues yo mismo firmé, sí, yo firmé esa relación que hubo, y desde luego pues ellos apoyaron más de 10 años, más de 15 años, muchas de las actividades que nosotros hacíamos. A nivel nacional, claro. Pero siempre había, tú recuerdas esa inquietud de que si bien es cierto la red daba una certificación a todos los que habían asistido a los talleres, pero ¿qué sucede? Que se pensaba en que esto tenía que caminar un poquito más, ¿no es cierto? Que se tenía que conseguir algún documento, o sea, del ministerio, para que les sirva también como una herramienta de trabajo a los que se iban capacitando, porque eran temas muy específicos, justamente que se daban dentro de cada una, dentro de las instituciones. Entonces, ¿tú recuerdas justamente cómo es que se avanzó para lograr la certificación y lograr este contacto justamente con la Escuela Politécnica Nacional? No, a ver, nosotros hicimos dos cosas que son importantes, ¿no? Primeramente, una vez que estaban aprobados ya los estatutos de la red, lo que hicimos con el ministerio es pedir el reconocimiento de los cursos de capacitación que se hacían, porque en principio la red daba el diploma, como se dice, y ese diploma no era validado por el Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación decía, no, esto no sirve, y no le validaba. Entonces, cuando nosotros pedimos el reconocimiento, entonces ellos nos pidieron a su vez que les demos a conocer la nómina de las personas que estaban interviniendo en la red. Entonces, como capacitadores. Entonces eso hicimos nosotros, y el ministerio dio el reconocimiento, logró el reconocimiento. Lo que pasa es que hay un tema, que es que ese reconocimiento no es para toda la vida, sino que tiene una limitación. Es decir, por ejemplo, sirve, por decir, para un año, y pasado ese año hay que volver otra vez a pedir, y eso ya no se hizo. Exacto. Porque como ya empezaron los problemas, digamos, por ejemplo, ya no se tenía el apoyo de Suecia, ya no había ninguna actividad que esté financiada por un organismo internacional. Entonces eso resulta muy difícil hacer nacionalmente, porque primero habría que cobrar, y en segundo lugar habría que pedir el reconocimiento del Ministerio de Educación. Entonces eso ya no se hizo, y ahí quedó prácticamente. Y además también cambiaron las leyes. Claro, pidieron que eso pase al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Bienestar Social. Así es. ¿Recuerdas que pasó? ¿Cómo no? Y en este rato la Red para la Infancia depende del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces fueron todas estas... esas cosas ya complicaron, ya no se pudo hacer más. Pero durante toda esta época que se hizo la capacitación a nivel nacional, ¿no es cierto? Se hizo, se hacía en regional diríamos,
en la costa, en Guayaquil para toda la costa. Claro. En Cuenca para todo el austro. Así es. Y aquí en Quito, justamente para toda la Sierra Norte, justamente queriendo abarcar a toda la población del país y naturalmente la capacitación, los talleres que se daban, tú recuerdas, eran de tipo cerrado, ¿no es cierto? Ah, claro. Entraban a las 5 de la tarde del día viernes y salían el domingo a las 4 de la tarde, justamente. Esa era la forma como se realizaban los talleres, y eran realmente talleres muy intensivos. Claro. No, y la gente salía muy feliz, les gustaba mucho. Yo me acuerdo, pues entonces, para hacer los talleres, pues nosotros hacíamos los talleres en Guayaquil, en Schoenstatt, después en Cuenca, en el Austro, pues hacíamos en ese centro de los salesianos, que es lindísimo. Sí. Y luego aquí en Quito hacíamos en Cumbayá. Entonces, eso se hacía, nosotros hacíamos anualmente, por lo menos tres seminarios, 3 talleres, uno para costa, otro para el austro y otro para la Sierra Norte. Exacto, pero a su vez entraban 6 talleres para cada una de las regiones. Pero tomando en consideración, yo me acuerdo que tú decías, y lo mismo Eloísa decía, estamos hablando del buen trato, entonces tenemos que tratar bien al personal, claro. Buscar un sitio que era cómodo, bien. Cada uno tenía su cuartito, su habitación, la alimentación muy buena, y de igual forma los capacitadores también, y que había esa coordinación entre los capacitadores. Claro. ¿Tú recuerdas cuando hubo ese accidente del avión de Iberia, que no pudo llegar a Cuenca? Justamente me parece que fue Jorge. Entonces había ese intercambio, el equipo era un equipo muy sólido, de facilitadores, y falta uno entre el otro, y total es que nada se paralizaba. Me parece que era así como se trabajaba, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacíamos era justamente capacitar. Ahora, claro, los talleres de capacitación no eran al voleo, no eran hechos ese momento, sino que había todo un sistema que estaba montado. Es decir que, por ejemplo, en el año 1 había un taller de tal cosa, en el año 2 un taller de tal otra cosa, y en el año 3 el taller que era la continuación de los anteriores. Entonces ese era todo un proceso que se seguía, y naturalmente a la gente le gustaba porque había un seguimiento. Había el seguimiento, y además también del seguimiento, la continuidad y la organización, porque se comenzaba en enero, ¿no es cierto? En enero se planificaba y se hacía la reserva en todo el país, en las diferentes instituciones, justamente ya con las fechas señaladas y con los temas que se iba a dar, y a su vez se mandaba la información a las instituciones para que se inscriban, de modo que esté todo absolutamente organizado. Entonces, justamente era eso, ¿no?